Hermanos, buenas noches, buenas noches. Una vez más con el gozo de saber que ustedes están del otro lado de la cámara, están enlazándose por Facebook. La realidad es de que han sido estos tiempos de gran bendición. Si vemos espiritualmente las cosas a través de lo que muestra la palabra de Dios, todo esto ha sido para bien y quiero pedirles que nos gocemos en eso y que en ese gozo de que Dios está en control de todas las cosas podamos orar y darle gracias por toda su gracia, misericordia, amor, consuelo, sustento que nos ha provisto durante todo este tiempo. Y quiero pedirte que oremos por necesidades específicas, entendiendo que nosotros, hermanos, no vamos a alterar la voluntad de Dios, pero cuando nosotros oramos nos alineamos a la voluntad de Dios y desplegamos su gloria, reconocemos su gloria, su señorío y su control absoluto sobre todas las cosas. Y hermanos, si así es, si nosotros reconocemos eso, realmente nuestro corazón tendría que estar lleno de agradecimiento, sabiendo que todos los eventos de nuestra vida están controlados por un Dios bueno, soberano, justo, tierno, compasivo, amoroso con nosotros, hermanos. Entonces, y todopoderoso. Él tiene el poder de controlar absolutamente todo. Entonces, hermanos, pues qué mejor que las cosas estén en las manos del Señor y no en nuestras manos, porque si estuvieran en nuestras manos, hermano, simple y sencillamente ya estuviéramos con una angustia tremenda, hermanos, como está muchísima gente que no conoce del Señor, mas sin embargo nosotros nos podemos gozar en medio de las tribulaciones, porque aún las tribulaciones sabemos que el Señor tiene el control. Él las envía con un propósito para glorificar su nombre y para el beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a poner en manos del Señor también este estudio. Amado Señor, te damos gracias por este estudio de jueves, gracias por esta noche hermosa que nos permite, Señor, disfrutar, porque cada vez, Señor, cada jueves, Señor, que tenemos estos estudios, convierte, Señor, la noche del jueves en algo muy especial, Señor. Sabemos, Señor, que todo momento es especial, todo momento, Señor, está lleno de tu gracia. Pero cuando nos acercamos, Señor, a ti a través del estudio bíblico, Señor, algo maravilloso pasa en el corazón de tu iglesia. Señor, es desplegada tu gloria a través de la predicación, de la enseñanza de tu palabra, Señor. Y tu pueblo, Señor, aprende, Señor, de ti. Es humillado a través de las realidades bíblicas y es exhortado, Señor, a vivir en santidad por aquel que es el amo de todo siervo que ha ganado con su sangre, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor, por los grandes beneficios que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Por eso queremos orar por Karen Reina, Señor, por su embarazo y por su salud, Señor. Es un embarazo de alto riesgo, tú lo sabes, Señor, pero queremos pedirte, Señor, que ella aprenda a confiar en ti. Si hay algo, Señor, que no ha sido perfeccionado en el corazón de ella, perfecciónalo, Señor, para tu gloria, para tu honra. Define, Señor, el cristianismo de esta mujer, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Dale sabiduría a sus papás, Señor, para que puedan cuidarla, para que sepan, Señor, en qué sentido orar, para que puedan, Señor, confiar en ti, para que no caigan en pánico, Señor, sino en certeza de que tú tienes el control de todo, Señor. Gracias, Señor, porque Graciela, nuestra hermana, está en recuperación a pesar de esta enfermedad de COVID, Señor, que también le impactó a ella. Ella, Señor, está con bien. Señor, súplela de toda necesidad física y espiritual. Dale fortaleza, Señor, para que siga adelante para gloria y honra tuya, Señor. Oramos por la recuperación de nuestra hermana Justina, Señor. Gracias porque también, Señor, está saliendo adelante. Señor, te pedimos que en esa infinita bondad y misericordia, Señor, le permitas que pronto, Señor, sea liberada del oxígeno. Así también, Señor, Graciela, Señor, que puedan respirar con libertad, con naturalidad, Señor. Fortalece sus pulmones, Señor, para que puedan vivir ellas para gloria y honra tuya. Por Justina y por Graciela pedimos en esta noche. Gracias, Señor, por la salud de nuestro hermano Gerardo, Señor. Gracias porque tú estás procediendo de una forma, Señor, maravillosa, lleno, Señor, de poder, de gloria, Señor. Estás procediendo, Señor, en él. Gracias, Señor, porque Gerardo está con bien
está saliendo adelante a pesar de la adversidad de esta enfermedad tan complicada que es el cáncer, Señor. Oramos por la salud y fortaleza espiritual de nuestro hermano Gerardo, entendiendo, Señor, que tú estás trabajando su corazón para tu gloria, para tu honra, Señor. Queremos agradecerte, Dios, porque el cuñado de Vivi, Señor, Juan Fernando García Guzmán, ya salió, Señor, del hospital y está en recuperación de esta situación de COVID. Oramos por su vida espiritual principalmente, agradeciendo, Señor, de que él ya está en casa. Pedimos, Señor, por su salud y tú has contestado en tu infinita misericordia. Pero oramos por algo mucho más importante en todas estas peticiones, Señor. Que tú, Señor, perfecciones nuestros corazones para gloria y honra tuya, Señor. Eso es lo más importante. Oramos por la recuperación de Moy y de Ara, Señor. Gracias porque Moy ya está en casa. Te pedimos, Señor, que le des fortaleza para seguir adelante. Lo pedimos en el nombre de Cristo y también gracias por la fortaleza que le has dado a Ara, que también estando enferma de esta situación, de esta enfermedad tan adversa, le diste fortaleza para poder ser ayuda idónea, Señor, de su esposo. Gracias, Señor, porque podemos orar con libertad a través de la obra de Cristo, acercarnos confiados al trono de gracia para pedir, interceder por Jesús Rocha Díaz. Oramos por salvación y por su trabajo, Señor, pero principalmente por salvación. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve que el hombre sea exitoso en su trabajo, estable en su trabajo, si no tiene salvación, Señor? Oramos principalmente por la salvación de Jesús Rocha Díaz, por cada familia, Señor, de esta congregación Palabra Abundante. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro sustento, nuestro socorro, nuestro protector, Señor, el proveedor, Señor, el consuelo, Señor, de nuestros corazones, aún en momentos muy difíciles de pérdida, Señor. Pero, Señor, tú has permanecido fiel y siempre lo serás. Gracias, Señor, porque, Padre, tú cumplirás todas tus promesas. Danos un corazón cierto en eso. Es que abandonemos la angustia, la desesperación, el afán, la ansiedad, Señor, y cambiemos esa actitud que no es correcta delante de ti por fe, Señor. Una verdadera fe que cree, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres soberano, Señor, y que tú, Señor, cumplirás cada promesa, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, porque, Padre, podemos confiar en ti. Por nuestras autoridades, Señor, volvemos a orar. Oramos por la salud del presidente, Señor, de la República. Oramos, Señor, principalmente por su salvación, por vida eterna, Señor, porque tú, Señor, realmente le des un sentido, Señor, de rectitud espiritual, Señor. Oramos, Señor, porque tú lo salves principalmente, Señor. Principalmente oramos por las autoridades, Señor, de este país. Por nuestra hermana Eli, Señor, oramos por su salud, Señor, y que encuentre el doctor adecuado para su tratamiento, el tratamiento oftalmológico, Señor, que necesita. Oramos, Señor, por la familia Anaya Carreras, Señor, oramos por protección, por su economía. Oramos principalmente, Señor, por su vida espiritual. Tú conoces cuál es su condición y principalmente oramos por eso, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiados al trono de gracia, Señor, porque podemos pedir, Señor, y tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu voluntad, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que alinees nuestros corazones a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, a tu voluntad, Señor, y que podamos entender, Señor, tu soberanía, Señor, entender, Señor, que tú eres perfecto, Señor, que tú sabes qué hacer, Señor, que nadie te da consejo, que nadie alterará, Señor, el propósito, Señor, que tú has trazado ya desde antes de la fundación del mundo. Alineamos nuestros corazones entendiendo, Señor, que tú puedes decir sí o tú puedes decir no, Señor, conforme a tu santidad, a tu propósito secreto, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad, Señor, soberana, Señor, lo entendemos. Cualquier respuesta que tú nos des a nuestra oración, sea sí, sea no, sea glorificado tu santo nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te damos gracias por este estudio, te damos gracias por esta noche. Abre nuestro entendimiento para poder, Señor, recibir tu palabra
aceptarla, Señor, con buen ánimo, Señor, con buena disposición y hacerla, que es la evidencia más grande de que hemos creído, de que hemos aceptado lo que tú has dicho, de que tú, Señor, nos has hablado, de que tú has abierto nuestros corazones. Hacer tu voluntad es la evidencia más grande del entendimiento de la palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues estamos hablando acerca del señorío de Cristo en la salvación. Hemos estado hablando de esto desde el jueves pasado y tomamos el tema el domingo y hoy terminaremos el tema. Nos faltó un tramito de nuestra confesión de fe de los distintivos y continuaremos con otro distintivo sumamente importante y muy relacionado con el señorío de Cristo de la salvación, que es también el lugar de Cristo en el señorío, el lugar de Cristo en la salvación. Es el siguiente distintivo que vamos a ver, pero vamos a terminar el señorío de Cristo en la salvación. Por ahí anda un punto final que no leímos el domingo pasado, ahí nos quedamos a las 9:30 de la mañana cuando terminamos nuestro estudio, un poquito pasado, como siempre, ¿verdad? 10 minutitos más que siempre les pido y les agradezco siempre su paciencia para conmigo y su disposición para escuchar la palabra. Pero nuestro distintivo dice que Dios controla todas las cosas. Estamos ya cerca del final de ese distintivo del señorío de Cristo de la salvación. Dios controla todas las cosas, hasta el punto de escoger quién es salvo. Ahorita que oraba, hermano, recuerdo algo que debemos de tener muy presente en la cabeza. Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Él a nuestra oración puede decir sí o puede decir no. Esa es su soberanía. No podemos llegar como hacen muchos evangélicos, pentecostales, artistas, que más que adoradores son aduladores de sí mismos. Recuerdo una mujer que dijo: no aceptaremos Dios un no por respuesta. O sea, ¿qué le pasa a esa mujer? No conoce a Dios, no conoce cuál es el señorío de Dios. Dios puede contestar sí o puede contestar no a nuestra petición en base a su soberanía, en base a su soberanía. Obviamente, cuando nosotros vemos una promesa bíblica, nosotros podemos decirle: Señor, conforme a tu promesa, Señor, conforme a lo que tú nos has prometido, Señor, muéstranos tu gloria, muéstranos tu voluntad. Pero, hermanos, también en esta cuestión de la salvación, Dios es libre de elegir. Él escoge quién va a ser salvo y Él escoge quién no va a ser salvo. Esta doctrina, hermanos, es fundamental y es totalmente bíblica. Mas, sin embargo, los movimientos pentecostales, neopentecostales o carismáticos, evangélicos, para ellos esto es una aberración. El decir que Dios es el que escoge quién es salvo es una aberración para ellos. He escuchado incluso teólogos y predicadores pentecostales que dicen que así no es su Dios. Dice, ante tal confesión de que Dios es soberano en la elección, dice, así no es mi Dios. Escuché en una ocasión a un predicador. Ahora, la realidad es que su Dios, el que ha concebido en su cabeza, pues para él no es así, que escoja quién es salvo y quién no. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que vemos en las Escrituras, es soberano en la salvación, al punto de que Él controla escoger quién será salvo. Pablo afirma la doctrina en términos clarísimos en el 9º capítulo de Romanos. Te pido que vayas ahí a Romanos 9. Ya hemos hablado de esto, pero siempre es sumamente importante reafirmar algo que he reconocido en mi predicación y en mi enseñanza, es que creo que soy muy reiterativo en muchas cosas, pero la repetición es la mejor forma de aprender, hermanos. Y ahorita estamos aprendiendo y tenemos que repetir la enseñanza, porque de repente yo sé que en casa te puedes distraer y pasa el gato o te hablan o lo que sea. Es difícil recibir la instrucción, recibir la enseñanza, recibir la predicación
desde tu casa, porque como que hay factores que te distraen. Por eso he estado siendo muy repetitivo y creo que eso es sumamente bueno. Romanos 9 dice, Romanos 9, déjame regreso, aquí estoy. Vete al versículo 8 y vamos a ver la estructura desde ahí. Esto es, Romanos 9, 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Versículo 11, perdóname, versículo 11. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Me salté un poquito para sintetizar tiempo ahí. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama. Entonces aquí, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 9 está mostrando que Dios escogió a Jacob y rechazó a su gemelo Esaú. Eso, hermanos, debemos tenerlo en contexto bíblico. No es realmente porque dice que aborreció a Esaú. El concepto de aborrecer no es odio, sino simple y sencillamente no lo escogió. Esaú tuvo como edomita, como el patriarca de los edomitas, tuvo grandes bendiciones de parte de Dios en su gracia general, en su propósito. El pueblo edomita tuvo territorio, tuvo riquezas. Realmente Esaú fue bendecido por Dios. Mas, sin embargo, como dice el versículo 11, ve esto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, Dios no escoge a una persona buena porque es buena y desecha a una persona mala porque es mala. No, no es eso. No habían hecho ni aún ni bien ni mal. O sea, no habían vivido. Debemos de reconocer que los dos eran pecadores, que incluso si tú pones en balance el pecado de Esaú, la soberbia de Esaú, el descuido de Esaú de ceder esa posición privilegiada de ser el primogénito de la familia, a todo el engaño que hizo este Jacob, entonces tú dirías, híjole, pues se me hace que el peorcito fue aquí Jacob. Mas sin embargo, ve lo que dice la palabra de Dios en el 11. Aún no habían nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito, o sea, aquí velo, ¿cuál es el motivo por qué Dios hizo esa elección? Para que se cumpliese su propósito, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Dios tiene un propósito. Entonces, ¿por qué Dios escoge a unos y desecha a otros? Porque tiene un propósito, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es libre, Él es Dios, simple y sencillamente Él es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Unos cuantos versículos más adelante, Pablo añade lo siguiente, ve el versículo 15 y 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ve, en la cuestión de la salvación, porque es lo que está hablando de la elección, no depende, así que no depende del que quiere, o sea, no depende del hombre, ni de la obra del hombre, ni del que corre, sino de Dios. O sea, la elección, la salvación, depende de Dios que tiene misericordia. Y esto es importante, el énfasis de la palabra misericordia, porque misericordia es no dar a una persona lo que merece. Esaú y Jacob merecían la muerte por ser pecadores, mas sin embargo en la misericordia de Dios, en su propósito soberano en la elección, Él decidió salvar o tomar a Jacob para un propósito y a Esaú lo desechó. Igual hubiera desechado a los dos y no peca nuestro Señor, porque nuestro Señor no peca. Todos eran pecadores, pero sin embargo el Señor, en toda esa masa de pecadores, en este caso de estos dos varones, Él tuvo, en base a su propósito, la elección
de llamar a Jacob para un propósito inherente a él. Ahora ve el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo se ha levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, ve ahí esa expresión, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Para qué levanta el Señor? ¿Para qué hizo todo este propósito? Para mostrar su poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y de que quiere endurece el corazón. Entonces el Señor es el que escoge, hermanos. De quien quiere tiene misericordia, y de quien quiere endurece el corazón. Y ese término es importante porque endurecer el corazón no es el hecho de que Dios mande pecado para endurecer el corazón del faraón en este caso. No. Recordemos, hermanos, que todos somos pecadores, todos tenemos maldad, y esa maldad no la generó Dios. Dios la tiene controlada, pero no la generó. Entonces, endurecer el corazón se refiere al hecho de liberar el pecado del hombre. Tú y yo, hermano, hermana, somos pecadores y somos perfectamente capaces de hacer las peores atrocidades que puede hacer un ser humano con su pecado. Las peores, o sea, nadie está exento. Muchos dicen: no, yo no sería capaz de matar a alguien, yo no sería capaz de violar a una persona, yo no sería capaz. Pues la realidad es de que tienes toda la carne y tienes todo el pecado, y tengo toda la carne y todo el pecado para hacerlo. Mas sin embargo, ¿por qué no lo hacemos? Por la gracia de Dios, por el control que tiene Dios del pecado. O sea, Dios lo tiene así. Pero endurecer el corazón es: ¿quieres pecar? Te dejo, te libero, hazlo. No va a haber obstáculo para que tú hagas lo que tú quieras. No te voy a poner límite. Yo te libero para que peques hasta donde te sacies, hasta donde te hundas en tu pecado. Entonces Dios es el que tiene misericordia de algunos, y Dios es el que endurece el corazón, esto es, el que entrega el pecado a otros. Pero los dos, hermano, tanto el que recibe misericordia como el que es liberado para el deleite de su pecado, los dos son pecadores. Y Dios, hermano, lo hace esto, hermana, en base a un propósito. Y su propósito, hermano, hermana, no es injusto. Su propósito no es falto de santidad. Su propósito es perfecto. Su propósito es perfecto. Ahora, ve el versículo 19, porque seguramente, y este es el problema de muchos evangélicos, carismáticos, pentecostales, todas esas denominaciones que no han tenido un buen estudio bíblico. Antes estábamos ahí, hermanos, y cuando uno oye estas expresiones o esta doctrina que está Pablo enseñando de una forma, como te lo decía, lo dice la confesión, clarísima, cualquiera dirían: ¿sabes qué? Dios es injusto. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no salva a todos? Si dice que es bueno, entonces ¿por qué no hace el bien a todos? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo ante ese cuestionamiento al carácter santo de Dios. Fíjate, versículo 19: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y
y hacen notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también lo dice Oseas. Ahí lo dejo de leer. O sea, lo que está diciendo Pablo es, vas a cuestionar la libertad que tiene Dios soberana de escoger. ¿Tú vas a cuestionar eso? ¿Podrá el vaso cuestionar al alfarero cuando él tiene la potestad de hacer con el vaso lo que quiera, hacer un vaso de honra o de deshonra? ¿Le cuestionará el vaso al alfarero, qué estás haciendo conmigo? La respuesta, hermano, a esta pregunta, hermanos, ya está implícita en la misma pregunta. La respuesta es imposible. No puede hacer eso un vaso. No puede decirle por qué me estás formando así. Mas, sin embargo, hermanos, hay muchos que en su doctrina antibíblica, totalmente desviada, llegan a cuestionar a Dios en ese aspecto de la salvación. Y llegan a decir que Dios no hace ese tipo de cosas, que Dios es tan bueno que va a salvar a todos, universalismo, que Dios es tan misericordioso que ama al pecador, odia al pecado y ama al pecador. Sí, ama al pecador que se arrepiente, hermanos, pero sin embargo, estructuras de enseñanza muy raras que tiene la iglesia porque son evangélicas, mas no son bíblicas. Recuerda una cosa, nosotros no somos evangélicos, nosotros somos una iglesia bíblica, una iglesia apegada a la realidad bíblica. Y esto de ser evangélico, hermano, lo aclaro porque a alguno le sonará raro, ¿no? ¿Cómo que no somos evangélicos? La realidad, hermanos, es de que toda iglesia debería ser evangélica, y si predica la palabra y predica el evangelio y llama a los inconversos a través del mensaje del evangelio, toda iglesia es evangélica. Mas, sin embargo, hermanos, el término evangélico o la iglesia evangélica se ha distorsionado en los últimos años muchísimo, pero esto tiene ya muchísimo tiempo, tiene siglos, hermano, hermana, en ese aspecto de que el concepto de la iglesia se ha distorsionado totalmente. Los evangélicos han asimilado muchísimo doctrinas que no son bíblicas, doctrinas que no son apegadas a la palabra de Dios, y esas posiciones han generado un movimiento, todo un movimiento de iglesias evangélicas que tienen una doctrina totalmente o muchísimo, en muchos conceptos, totalmente desviado de la palabra de Dios. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos explicando más a fondo. Entonces, hermanos, la Escritura afirma tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana. Eso lo hablábamos el domingo pasado, me parece. Debemos de aceptar ambos lados de la verdad, aunque no entendamos cómo encaja uno con otro. Las personas son responsables por lo que hacen con el evangelio y con la luz que tenga. Hechos 2:23, yo te pido que vayas ahí a Hechos 2:23. Dios es el que escoge. Dios proclama el evangelio a través de la iglesia. Y la respuesta del hombre al evangelio es su responsabilidad. No, aunque Dios es el que escoge a quién salva y a quién no, el hombre es culpable, principalmente de su propio pecado. Y su propio pecado lo va a hacer desechar el evangelio. Recuerda una cosa, hermanos, más allá de una situación de elección, ¿por qué a este y no a este? Los dos tendrían que haber sido desechados, mas sin embargo Dios ha escogido a unos y a otros los ha desechado. Hebreos 2:23. Hechos 2:23. Hechos 2:23. A este, entregado por el
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea, Pedro aquí está siendo culpable al pueblo judío, a todo ese grupo de varones que gritaron crucifíquele, crucifíquele al pie de la cruz. Pedro les está diciendo, ustedes son responsables. O sea, a pesar de que Dios en su consejo y anticipado conocimiento, Él entregó a su Hijo en una cruz, los judíos fueron responsables de la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre es responsable. Ven el versículo 26 de Hechos 2:26. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel a que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, son responsables. Los hombres son responsables de su pecado y van a dar cuentas delante de Dios de su pecado. Y cualquiera podría llegar y decir delante de la justicia y de la perfecta santidad de Cristo, pues es que tú eres el que escoge y desecha. Pues entonces, ¿por qué me haces responsable? Eres responsable, y la Biblia lo dice, que esa persona es responsable por su pecado y es responsable por el endurecimiento de su corazón, de su propio corazón, para desechar el evangelio. Eso es una realidad, es una tensión muy fuerte, hermanos. De repente, como que cuesta trabajo, ¿no? Como te decía, son dos posiciones doctrinales que son reales en la Biblia, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Parece que esto es una liga que se oponen totalmente, mas sin embargo están unidas en tensión. Sí están unidas, hay una tensión. O sea, dices esto, pero entonces no encaja con esto. Y si esto es una realidad, entonces ¿cómo encaja con esto? Hermanos, esto es una tensión, es una realidad. Las dos están en la Biblia y nosotros tenemos que aprender a vivir con eso en nuestra fe, en nuestra doctrina. Jesús lamentó, y no en Juan 5:40, apúntalo, yo te lo cito rápido, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ustedes son los que no quieren. Y por otro lado, la palabra de Dios dice, el mismo Señor Jesucristo en Juan, dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trajese primero. Entonces, el Padre es el que trae en su decisión soberana. O sea, nadie puede ir a salvación a Cristo si no es que Dios en su poder, en su gracia irresistible, trae a la persona, pero por otro lado la persona es responsable de no querer ir a Cristo. Ahí hay una tensión bastante fuerte. Él le dijo a los incrédulos, lo dijo en Juan 8:24, apúntalo si tienes la confesión de fe, el distintivo, ahí lo tienes. En Juan 8:24 dice, si no creéis que yo soy Dios, ahí hay un agregado, lo agrego, Dios, si no creéis que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. Ustedes no quieren creer, no es de que ustedes son simple y sencillamente robots o marionetas al servicio de Dios. No, los hombres no son marionetas ni robots, los hombres son responsables de su vida, son responsables y ellos no quieren creer que Jesucristo es Dios y por ese motivo morirán en sus pecados, En Juan 6, en el versículo 37, por favor vete ahí. Juan 6, ve lo que dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Pero ve más adelante lo que dice en el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, está diciendo que el Padre es el de la iniciativa. Ahora ven el versículo 44, adelántate. Ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora ve el versículo 47. De cierto os digo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora ve el versículo 65. El versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, el Padre es el que hace toda la iniciativa para salvar a los pecadores. Mas, sin embargo, la realidad es de que lo que dice Juan 3:16, vamos ahí en el mismo contexto, porque está hablando de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el que cree en Él. Entonces dirán, pues bueno, creyó, porque pues Dios en su soberanía fue el que hizo que llegara, que fuera llevado a Cristo, que creyera, que tuviera convicción en el corazón. Sí, es una realidad, pero lee más adelante en el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, por su voluntad, ya ha sido condenado, porque no ha creído, o sea, no ha creído, hay una responsabilidad humana en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ahí está esa famosa atención, hermana, a través de todas las Escrituras. Sobre todo, uno no debe de concluir que Dios es injusto por esta posición doctrinal, porque Él escoge extender gracia a algunos, pero no a todos. Dios nunca debe ser medido por lo que parece justo al juicio humano. Recuerda una cosa, hermanos, los caminos del Señor no son nuestros caminos, su pensamiento no es nuestro pensamiento. El problema, hermanos, es de cuando con la mente humana limitada, finita, queremos entender el entendimiento de Dios, que no vamos a poder nunca hacerlo con su mente infinita, ilimitada. O sea, nosotros, hermanos, el gran problema del ser humano es pretender decir que Dios tiene que reflexionar, tiene que tener la lógica del pensamiento humano. Yo no lo haría, diría la gente. Eso para mí es una injusticia. Pues para ti, en tu capacidad totalmente limitada. Pero recuerda una cosa, Dios no es hombre, Dios es Dios. No podemos nosotros juzgar a Dios con nuestros criterios humanos, con nuestros juicios humanos, con nuestro concepto de justicia. En mi justicia, yo no haría eso. Pues Dios yo no lo entiendo. Pues no lo entiendes, esa es una realidad, pero tú no puedes juzgar a Dios con tus criterios justos. Eso es totalmente necio. Es tan necio el hombre como para suponer que él, una criatura pecaminosa, tiene un estándar más alto de lo que está bien que un Dios no caído, infinito y eternamente santo. O sea, es soberbio, es arrogante del hombre pretender como criatura pecaminosa juzgar los juicios de Dios en base a sus criterios humanos. Eso es un orgullo impresionante. En el Salmo 50, 21, yo te pido que vayas ahí al Salmo 50. Estamos cerrando el tema de la soberanía de Cristo en la salvación. Eso es sumamente importante, hermanos, que lo entendamos, porque tenemos que superar eso. Y te aseguro que esta doctrina, como toda la doctrina, te va a dar una cosmovisión, una apreciación de la vida cristiana totalmente distinta. Considerarás a Dios como un Dios de gracia, misericordia, porque creo que aquí
lo que nos lleva a la reflexión es esto: ¿por qué a ti? ¿Por qué te salvó a ti? Él pudo haber escogido a otro, Él pudo haber escogido a otra, Él pudo haber escogido a otro pastor en esta iglesia, a otras gentes. Él pudo haber escogido a alguien que incluso señalas como una persona tremendamente pecadora, pero tú también lo eras. ¿Por qué a ti? ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, porque Él tiene un propósito, porque Él tiene simple y sencillamente un propósito, algo que quiere hacer para su propia gloria. Y cuando Dios despliega su gloria, su propósito, hermanos, nosotros sus hijos somos beneficiados. Aún, hermanos, quiero decirte, lo oí de Mac Dever, de un pastor llamado Mac Dever. Él decía: aún el juicio de Dios, aún la ira de Dios es buena. Es buena, hermanos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios y la ira de Dios está regulado por su santidad. Dios nunca va a emitir juicios pecaminosos, ni nunca va a tener una ira pecaminosa. Todo lo que hace, hermanos, todo el carácter de Dios está regulado por algo que se llama de su carácter, santidad. Cuando Dios procede con justicia, lo hace en santidad. Cuando Dios procede con ira, lo hace en santidad. Eso es sumamente importante de saber. Salmo 50, 21. Dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, ¿pensabas que yo hago, dice Dios, las cosas como tú los haces? ¿Como tú quisieras? ¿Como tu perfección humana limitada pretende hacerlo? ¿Pensabas que yo pensaba como tú y haría las cosas como tú las harías? O sea, ¿ya has llegado a ese punto de arrogancia? Hermanos, Dios no es hombre y tampoco puede ser medido por estándares humanos. Es lo que enseña nuestra confesión. Dice en Isaías 55, 8, 9, y te lo leo para cerrar esta enseñanza hermosa del señorío de Cristo en la salvación. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Hermanos, Dios es soberano en la salvación. Él escoge a quien quiere y desecha, hermanos, a quien quiere. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito, y ese propósito lo diseñó antes de la fundación del mundo. ¿Y qué objetivo tiene ese propósito? Darse gloria a sí mismo y bendecir con su libre y soberana voluntad a la creación. Bendecir a la creación. Bien, sigamos, hermanos. Tenemos este siguiente distintivo que se llama el lugar del señorío de Cristo en la salvación. El lugar del señorío de Cristo en la salvación. ¿Cuál va a ser la diferencia para que tú empieces a estructurar tu mente? Cristo es el que salva. Ya lo vimos, el lugar del señorío de Cristo el señorío de Cristo en la salvación. Y el lugar del señorío de Cristo en la salvación, como dice el siguiente distintivo, se refiere a quién es Cristo o qué papel juega Cristo en la vida de un creyente. O sea, ¿cuál es su lugar? Simple y sencillamente, reflexiónalo. ¿Cuál es el lugar de Cristo cuando salva a una persona? Cristo es su sirviente. Cristo es su Dios, que es como un Dios, o como Aladín, o como un genio donde uno tiene que frotar la lámpara para que Cristo salga y te cumpla tus deseos, tus más grandes sueños y metas, para que simple y sencillamente Él te dé una vida como siempre has querido. Cristo realmente cuando está delante
de una persona que ha redimido, Cristo entonces se convierte en una especie de siervo de sus hijos, porque simple y sencillamente pues Él los salvó para someterse a sus deseos, a sus necesidades, peticiones, sueños, objetivos, esperanzas y metas terrenales. Ya más o menos vas estructurando y podrías contestar a la pregunta, entonces, ¿cuál es el lugar del señorío de Cristo en la salvación? O sea, ¿quién es Cristo cuando salva a una persona? ¿Qué rol juega nuestro Señor Jesucristo? Y creo que tenemos respuestas, tú ya las tienes, casi podríamos decir amén, pastor, usted ya ahórrese saliva, eso ya se lo puedo contestar. Jesucristo no es el siervo, Jesucristo es el Señor. Hermanos, si esa es tu estructura, pues ya podríamos decir amén. Sin embargo, tenemos que profundizar un poquito en esto porque desafortunadamente la iglesia al día de hoy, e incluso como te lo decía, la iglesia evangélica ya de siglos ha tenido un concepto bastante equivocado acerca del lugar del Señor y de Cristo en la salvación. Ellos creen que simple y sencillamente la relación con Cristo es una relación simple y sencillamente salvífica. O sea, Jesucristo es mi Salvador, pero no han entendido que Jesucristo sí es el Salvador definitivamente, y esa posición es correcta y nosotros la proclamamos, pero también Jesucristo es el Señor. Salva para enseñorearse, salva para ser el Señor, no el súbdito, no el que se somete a la voluntad del hombre. El hombre que es salvado por nuestro Señor Jesucristo se tiene que sujetar al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero pedirte que vayas a Romanos 10, 9, 10. Romanos 10, 9, 10. Y quiero que tengas este concepto en la cabeza mientras que buscas Romanos 10, 9. La iglesia primitiva tenía un concepto muy cierto de quién era Cristo. No estaban ahí en una situación de que, Cristo es mi amigo, Cristo es mi compañero, mi amigo fiel, Cristo es mi Salvador, sí, que es correcto, Cristo es el amigo, sí, porque lo dice la palabra de Dios en los evangelios, sí, mas sin embargo, hermanos, para la iglesia primitiva, que debe de ser la idea que debe de tener esta iglesia y las iglesias hoy en día, Jesucristo era el Señor, es el Señor. Cuando uno lee el libro de Hechos, uno se dará cuenta, hermanos, que cuando se refiere toda la crónica de Hechos, cuando Lucas habla acerca de todo lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva y cómo la iglesia se expresaba acerca de Cristo, cuando la iglesia se expresaba, los apóstoles se expresaban acerca de nuestro Señor Jesucristo, ellos decían, Jesucristo es el Señor. El Señor, más de 130 veces citado en el libro de Hechos, mas sin embargo solamente, si no me equivoco, 5 veces citado como Salvador. Ve, esto es sumamente importante, porque yo te he dicho que la Biblia también tenemos que analizarla en esa forma de contabilizar cuántas veces dijeron. A ver, ¿cuántas veces la iglesia primitiva le decía en el libro de Hechos a Jesucristo Salvador? 5 veces. ¿Y cuántas veces se expresaban de Jesucristo como el Señor? 130 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que para los cristianos de aquel entonces Jesucristo era el Salvador y lo decían, pero principalmente el lugar del señorío de Cristo en la salvación es Él es el Señor. Su lugar es el Señor, no solamente el Salvador que descendió, sino es el mandamás. Él es el amo y nosotros somos sus siervos. Ve, Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca, creo que ya estás ahí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, no. ¿Que Jesús es tu amigo? No.
que Jesús es el que viene a echarte la mano para sacarte de la depresión, la angustia, el dolor, la frustración, los problemas económicos. Jesús es el que te viene a sanarte de tu enfermedad. Jesús es el que viene a hacer cuestiones incluso hasta contables para que manejes bien el dinero, y te va a enseñar en la predicación cómo hacer y cómo administrar tus finanzas. Y hermanos, podría ser todo eso de una forma secundaria. Tu Salvador, así es, amén. Tu sanador, amén, así es. Él incluso a través de su palabra te va a enseñar a cómo administrar lo que te da para la gloria de Él, para que lo inviertas en el reino, para que tengas una ocupación más celestial en las cuestiones económicas que terrenal. Todo eso, hermanos, a restaurar tu matrimonio, sí, va a ser. Pero Jesucristo, hermanos, no es un terapeuta matrimonial, no es un consejero matrimonial ni familiar. Jesucristo, hermanos, no es un contador que te viene a arreglar tus finanzas. Jesucristo no es un médico. Jesucristo no es todo eso. Jesucristo, hermanos, es el Salvador. Pero cuando te salva, es el Señor. Ve esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, en el contexto de lo que está diciendo Pablo a los romanos, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermanos, el Señor, la expresión Kyrios, que es Señor en el griego, ese señorío, hermanos, para el ámbito de aquel tiempo era para el César. ¿Quién era el Señor en aquel tiempo? En la cultura secular, el Kyrios, el Señor, era el César. El Kaiser Kyrios, el gobernador Señor. Para los romanos y para muchos hermanos de aquel tiempo, muchas culturas o pueblos sujetos al imperio romano, el Kaiser Kyrios, el gobernador Señor, era el César. Era considerado incluso Dios mismo en la tierra. Así era la situación. Ahora, imagínate en el contexto, y algo importante que tengo que agregar. Y alguien que dijera lo contrario, de que el César no era el Dios, no era Dios, que no era el Kaiser Kyrios, sino que era cualquier otro, o dijeran que el Kaiser Kyrios era otro y no el César, eso era motivo de ejecución. ¿Por qué? Porque le estás quitando su lugar al Kaiser Kyrios, al César, y hay de aquel que le quite su lugar al César. Ejecución. Mas sin embargo, hermanos, el pueblo de Cristo, redimido por la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, totalmente valientes en la fe y con gran convicción, ellos decían esto, confesaban con su boca que Jesús, no el César, era el Kaiser Kyrios, era el Señor, el soberano, el mandamás. Y en el contexto del Antiguo Testamento era Jehová, era el Adonai, era el amo, el soberano, el mandamás. El lugar, hermano, que la iglesia siempre le dio primitiva al Señor Jesucristo fue de señorío. Él es el Señor. Principalmente Él es el Señor. Y algo que refleja pues incluso, hermanos, un verdadero cristianismo es esa consideración de qué lugar ocupa Cristo en tu vida. Nada más, y lo digo ya, tiro para otro lado, ¿no? Hay gente que dice, Cristo para mí es el que me dio dinero, el que me sacó del problema, o sea, para ti, ¿ese lugar ocupa Cristo de resolver los problemas? ¿O Él es el que gobierna tu vida como Señor? Es lo que nos referimos a esta doctrina. Sumamente importante, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, el confesar a Cristo como Señor, Él es el Señor,
El decir no, el César no es el Señor, discúlpeme, soldado romano, autoridades romanas, con todo respeto, pero el Señor, el Kaiser Kyrios, no es el César, es Jesucristo. Eso, hermanos, era ejecución y muchos murieron por esa confesión. Esa confesión, hermanos, no era de chicle, no era vaga, era tan real, era tan llena de fe y llena de convicción que le costaba la vida a las personas. Esas personas, hermano, realmente tenían una gran fe. Ellos confesaban a Cristo como Señor a pesar de que les costaría la vida, y les costó. Muertos, hermanos, ejecutados, devorados por leones, ensartados en vigas para convertirlos en antorchas humanas para iluminar calles en Roma. O sea, un verdadero, hermano, una verdadera masacre de los primeros cristianos por confesar a Cristo como Señor. Pero ellos no podrían decir otra cosa. Si me estás preguntando quién es Jesús para mí, ¿qué lugar tiene Cristo en mi vida? O sea, si me preguntas eso, Cristo es mi Señor. Cristo es Dios. Cristo es el Adón. Cristo es el Adonai, el gobernador, el mandamás, el amo. Él es eso. Les costaba la vida, hermanos, pero no podrían decir otra cosa. Pero de repente hoy en día, en estos movimientos medio raros, hermanos, muchos dicen que Jesucristo es una diversidad de cosas. Diversidad de cosas. O sea, hasta psicólogo he escuchado que es Jesucristo. ¿Será realmente el lugar de Jesucristo eso? ¿Psicólogo? ¿Descendió del cielo un psicólogo? ¿Descendió del cielo un economista? ¿Descendió del cielo una cantidad de cosas que dice la gente? Eso es importante, hermanos, que lo tenemos que reflexionar. Demos lectura a nuestro distintivo, y lo reitero: el lugar del señorío de Cristo es la salvación. El Evangelio de Jesús proclamó era un llamado al discipulado, un llamado a seguir en obediencia sumisa. O sea, Jesucristo siempre lo dijo: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no vengo yo a cumplirte tus deseos. Te tienes que negar a ti mismo, tomar la cruz. O sea, tienes que matar tu ego. Tienes que estar dispuesto incluso a morir por mí y a seguirme. Esto es obediencia absoluta. O sea, el que quiera venir en pos de mí, me tiene que rendir obediencia sumisa. No era únicamente una invitación a tomar una decisión o a hacer una oración. Pásale, mira, pásale por acá, ora. Pues ahí como repite conmigo, cierra los ojos: Señor, 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 ¿qué estoy diciendo? La gente a veces no tiene ni convicción de lo que está diciendo. Y a veces la gente sube a los lugares donde hacen ese tipo de llamado, no porque necesitan el señorío de Cristo, sino porque simple y sencillamente necesitan un milagro, un cambio de vida. Y hermanos, miren, yo no quiero juzgar eso de más. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, hermanos, probablemente todos llegamos con la misma condición y la misma necesidad. Dios toma aún la humillación que el pecado puede provocar en cada uno de nosotros y ha provocado en esta humanidad para llamar a muchos al arrepentimiento, para llamar a muchos. Pero el gran problema, hermanos, no es de que la persona tenga una necesidad y quiera pasar, sino el gran problema es de los púlpitos y de los pastores o pseudopastores, que en lugar de llevarlos a la reflexión de lo que es el señorío de Cristo en la salvación, en lugar del señorío de Cristo en la salvación, simple y sencillamente les promocionan un evangelio barato de solución de problemas, pero no de rendición delante de Cristo para ir a Él en arrepentimiento y fe. El problema, hermanos, está en los que enseñan, en los pastores. El pueblo se pierde por falta de conocimiento, lo dice el Antiguo Testamento. Pero si nosotros vemos el contexto, falta de conocimiento es propiciado por la mala enseñanza de los sacerdotes, la mala enseñanza, hermanos, de los líderes espirituales.
Nosotros no podemos proclamar un evangelio barato de solución de problemas. Nosotros tenemos que proclamar un evangelio, hermanos, donde tiene que ir la persona a Cristo en arrepentimiento y fe para aceptar su señorío. Aceptar su señorío. Entonces el evangelio que Jesús proclamó era un llamado al discipulado, un llamado a seguirle en obediencia sumisa. No era únicamente una invitación a tomar una decisión o hacer una oración. El mensaje de Jesús libera a la gente de la esclavitud del pecado y al mismo tiempo confrontaba y condenaba la hipocresía. Era una oferta de vida eterna y perdón para los pecadores arrepentidos, pero al mismo tiempo una reprimenda a las personas aparentemente religiosas, cuyas vidas estaban desprovistas de una justicia verdadera. O sea, el mensaje, hermanos, del Señor Jesucristo era una invitación a la vida eterna, al perdón, pero también era una confrontación al sistema religioso que creían que eran tan santos, que creían que simple y sencillamente tenían la bendición del Señor cuando estaban muertos en su pecado, cuando estaban haciendo las obras del diablo. El mensaje del Señor Jesucristo era un mensaje de salvación y vida eterna, pero también era un mensaje de juicio para aquellos que simple y sencillamente no tenían una vida justa, verdaderamente justa. Este mensaje advertía a los pecadores de que debían abandonar el pecado y adoptar la justicia de Dios. Esto es importante porque el mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue: abandonen su pecado, entregarse realmente a Él y adoptar una vida justa delante de Dios, realmente una vida que Dios aprueba conforme a sus estándares, a sus altos estándares. Ese era el mensaje. Mas, sin embargo, hermanos, a lo que vamos a empezar a profundizar en el hecho es de que muchos piensan de que un cristiano puede ser cristiano, pero seguir comportándose de una forma pecaminosa. Sí, Jesucristo es mi Salvador, pero no es mi Señor, porque el Señor de mi vida soy yo. El que manda soy yo. El que gobierna soy yo. El que tiene sus leyes, sus criterios, sus estatutos y mandamientos soy yo. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando? ¿Ese es el lugar entonces realmente que tiene Cristo delante de un cristiano? O mejor dicho, ese es la concepción que debe tener un cristiano delante de Cristo. La respuesta es no. Este mensaje del Señor advertía a los pecadores de que debían abandonar el pecado y adoptar la justicia de Dios. Las palabras de nuestro Señor eran invariablemente acompañadas con avisos a aquellos que pudieran verse tentados a tomar la salvación a la ligera. Él enseñaba que el precio por seguirlo es alto, que el camino es estrecho y pocos pueden encontrarlo. Él dijo que muchos de los que le llaman Señor, Señor, serán apartados de poder entrar en el reino de los cielos. Mateo 7, 13, 23. Yo te pido que vayas a ese pasaje para que pensemos a estructurar esta realidad doctrinal, hermanos, de qué lugar ocupa Cristo. ¿Es el siervo o es el amo? Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha. Esto no es fácil. Versículo 13, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha. ¿Esto qué requiere? Humildad, descargarse de todo, hacer a un lado todo eso, tus objetivos, tus sueños. O sea, para entrar al reino del Rey, tienes que entrar bajo sus parámetros, no bajo tus parámetros anchotes, ¿ya? Vivir a tus anchas y dices, yo quiero ser cristiano, pero yo vivo a mis anchas. No, si eres cristiano tienes que vivir a la delgadez y a la estrechez que el Señor pide para entrar al reino. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, muchos cristianos consideran que la vida cristiana es para vivir a sus anchas, para pecar santamente, podría ser una definición. No. Y muchos son los que entran por ella. Nosotros, hermanos, si estamos entrando por la puerta angosta,
No podemos, hermanos, vivir a nuestras anchas. Tenemos que vivir bajo los estándares y entrar bajo los estándares de lo que pide el Rey, el Señor. 14, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas Ahora, ¿de quién te tienes que guardar? De aquellos que promulgan una salvación a la ligera, de aquellos que promulgan, ¿sabes qué? Simple y sencillamente, pues si tú ya eres cristiano, pues nada más porque recibiste a Cristo en el corazón, pero ¿sabes qué? Ahora, el señorío de Cristo, tómate a la ligera, o sea, esto debe de ser más casual, esto tiene que ser más adaptable. Cristo viene a adaptarse a ti y no que tú te adaptes a Él. De esos, dice el versículo 15, guárdate de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, buenos frutos. Ni el árbol malo da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Lo que está hablando el Señor Jesucristo es cómo identificas a esos que están vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. A esos falsos maestros, a esos falsos pastores, pues obsérvalos. Dice, observa sus frutos, observa, acércate, analiza lo que predica y cómo vive. Es lo que está diciendo del versículo 16 al 20. ¿Cómo quisiera entrar a hacer un poquito más de estudio de estas palabras, hermano? Pero sigamos adelante con los conceptos generales. Ahora, ve el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, aquellos que dicen, ¿sabes qué? Señor, Señor. Le están diciendo Kyrios, o sea, Señor, amo, ¿no? Esta expresión, hermano, es un hebraísmo. Cuando un hebreo repetía 2 veces el nombre de una persona, implicaba un acercamiento, una intimidad tan estrecha que casi eran uno. Una adoración, una comunión familiar muy estrecha. Es como si yo dijera Laila, que es mi esposa. O sea, estoy expresando que tengo comunión, que tengo una relación íntima, espiritual, de esposo, de esposa, con ella. O sea, una relación muy estrecha. Por eso en la Biblia encontramos a Dios hablándole a Moisés en la zarza ardiendo, Génesis 3, si no me equivoco, Moisés. O encontramos al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento diciéndole Marta, Marta. ¿Por qué? Porque Marta era su amiga, era una amiga muy querida para él, como era María y como fue Lázaro, su hermano. O encontramos al Señor Jesucristo diciendo al Padre, que en ese momento fue la única ocasión que no le dijo Padre, sino le dijo Dios mío, Dios mío. Una repetición del nombre de la persona implicaba esto: relación, intimidad, comunión, adoración. Pero fíjate lo que está diciendo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice que tiene una relación conmigo íntima, no todo el que me dice a mí que yo soy su Salvador, que yo soy su amigo, que yo soy su bendición. Cualquier expresión de relación íntima con el Señor Jesucristo, si no tiene una obra o obras que le respalde, es una relación falsa. Ve, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no es simple y sencillamente lo que digas, sino es lo que vives, lo que da evidencia de que tú ya eres del reino. Ve el final del versículo 21.
dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿quién es el que hace la voluntad? El siervo. ¿Y quién es el que manda? El Padre. Entonces, hermanos, Dios es el Señor y nosotros somos sus esclavos. Y si una persona de lengua, porque dice, como decimos los mexicanos, de lengua me echa un plato y nada más dice que es cristiano, pero no vive bajo el señorío de Cristo, bajo el dominio de Cristo, sujetando su vida a Él. Si no hace eso, hermanos, por más que diga esto, su vida, hermanos, no respalda lo que dice. Ve el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, otra vez. Esto te lo podría parafrasear de la siguiente forma. Muchos me dirán en aquel día, Señor, yo tengo una relación estrecha contigo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi bendición, eres mi sanador, eres esto. Es más, podría decir a la ligera que tú eres el amo, el Señor. E incluso podría llegar a decir, no en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, o sea, hasta te serví y en tu nombre echamos fuera demonios, hasta llegué a hacer esas cuestiones ministeriales, por decirlo así, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, no es la evidencia de que yo me congregué en una iglesia cristiana durante mucho tiempo, hasta te serví, hasta llegué a ser pastor, llegué a ser diácono, diaconisa en la iglesia, llegué a ser una anciana enseñándole a mujeres, llegué a ser el congregante más fiel que nunca faltó, que nunca se desvió y que siempre todos los domingos ahí estaba, año tras año, 50 años de cristiano y sirviéndote, Señor. Pero el Señor viene con una realidad judicial en el versículo 23, expresando con toda autoridad lo que la otra persona, expresando la realidad en el versículo 23 de esa persona que creía que era cristiano o cristiana sin sujetarse al señorío de Cristo. Escucha esto, versículo 23. Y entonces les declararé, cuestión judicial, nunca os conocí. O sea, tu supuesta relación íntima, estrecha, de adoración, de comunión, de amor, esa relación familiar de padre-hijo, padre-hija, eso que tanto cacareaste durante tanto tiempo, déjame aclararte una cosa, dice en el versículo 23, nunca fue. O sea, tú decías que éramos íntimos, pero yo ni te conozco, dice el Señor. Apártate de mí, no eres parte mía. O sea, eso que dices no es cierto, o sea, nunca existió y es más, apártate, ya no hay posibilidad de que te acerques. ¿Por qué? Porque siempre fuiste un hacedor de maldad. Porque tú dijiste nada más con tu lengua algo que no era en tu corazón. Tu lengua y tu corazón no homologaron. Tú creías una cosa en tu corazón con tu egoísmo y todavía te atreviste a decirme Señor, Señor. Cuando nunca en tu corazón hubo disposición de obedecerme. Y tú eras un practicante del mal, un hacedor de maldad. La expresión en el griego, hermano, el verbo es continuidad. O sea, nunca dejaste de hacer lo malo. Entonces, yo nunca fui tu Dios. Yo nunca fui tu Señor. Y eso es lo que enseñaban, hermanos, los falsos maestros. Y hoy, hermanos, en muchas iglesias se proclama lo mismo. Iglesias donde van simple y sencillamente a ser entretenidos. Iglesias donde simple y sencillamente, hermanos, les dicen, pasen para que el Señor los sane, pasen para que el Señor les derrame bendición en sus manos y les dé prosperidad, pasen para esto, pasen para el otro. Y es más, hay iglesias, y así estaba la congregación de donde salimos, donde dicen, nunca confrontes a los hermanos con su pecado, nunca.
Háblales de prosperidad, háblales de cómo Dios va a resolver el asunto, de cómo Dios va a prosperarlos, los va a bendecir, pero nunca los confrontes con su realidad, nunca los confrontes de pecado, no les hables de infierno, no les hables de nada de eso, porque simple y sencillamente, ¿para qué los mortificas? Si ya están en pecado, si el infierno ya lo están viviendo en su trabajo, lo están viviendo en su economía, lo están viviendo con esta pandemia, ¿para qué les hablas del infierno? ¿Para qué? Yo ya estoy, ¿para qué? Para evitar que un día lleguen delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y les diga, yo nunca les conocí. Y nunca los conocí porque nunca me aceptaron como Señor. Y también es culpable aquellos que nunca los confrontaron en la predicación, que les ocultaron la realidad del infierno, que les ocultaron la realidad del pecado y nada más les predicaron puras ideas evangélicas, pero no bíblicas. De esos ovejas, lobos vestidos de oveja, te tienes que cuidar, que promocionan, entra al cielo por la puerta ancha, no importa, el Señor se adecúa a tus necesidades. No. El verdadero mensaje del Evangelio es: Jesucristo no es tu siervo, Jesucristo es el Señor y tienes que entrar al reino bajo los estándares de Él. Obedécele a Él. Mira, hermano, hermana, ya voy terminando, ya me piqué. La evidencia más grande de salvación en una persona no es lo que dice, sino lo que vive. La evidencia más grande, hermano, hermana, amados hermanos, la evidencia más grande de salvación en una persona no es lo que dice, no es que diga que es cristiano, sino que vive sinceramente un cristianismo donde Jesucristo es el Señor y Él, ella, nosotros nos sujetamos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues lo dejamos ahí, seguimos el próximo domingo. La verdad es de que estas enseñanzas son impresionantes. Yo me entusiasmo mucho, hermanos, y le pido a Dios mucha sabiduría, que el Espíritu Santo supere en mucho, y así lo ha hecho, mis grandes debilidades y mis grandes limitantes, hermano, como maestro, como predicador, para que yo pueda enseñarles a ustedes la realidad de la palabra. No busquemos tanto a gente erudita, a gente que sabe la Biblia de pe a pa. Busquemos a gente que sepa la Biblia, la respete, pero la viva. Porque un árbol bueno da frutos buenos, hermano. Analicemos eso. Y algo, hermanos, que tengo convicción, y con esto termino, es de que tomando el contexto de lo que estaba diciendo ahorita de este pasaje, yo no busco, hermanos, burlar las enseñanzas del Evangelio. Algo me ha enseñado el Señor por su gran infinita misericordia, a respetar lo que dice la palabra de Dios. Esa es la evidencia más grande, hermanos, de que el que predica no es un lobo vestido de oveja, porque predica la palabra y predica la verdad del Evangelio, hermanos, el señorío de Cristo, el lugar del señorío de Cristo de la salvación. Eso, hermanos, es una evidencia muy grande de que realmente el que está predicando, enseñando, no es un lobo vestido de oveja, no es un lobo vestido de oveja. Por eso, hermanos, no es que me esté curando en salud, pero simple y sencillamente este tema que vamos a ver que empezamos a ver el día de hoy, de este distintivo, y que vamos a ver el domingo, hermanos, es un tema muy fuerte, porque muchos creen que son salvos y probablemente no lo son, y yo espero en el Señor que a través de este estudio se den cuenta de esa realidad antes de que estén delante del Señor Jesucristo y sea demasiado tarde. Pero estas enseñanzas, hermano, hermana, no las da a una persona para agarrar y dar
pedradas, sino son realidades, hermano, que debe de predicar un verdadero pastor de ovejas y no un lobo que se disfraza de pastor para desviar a las ovejas, creyendo que son cristianas, al minutito infierno, hermanos, por un mal mensaje o manejo del evangelio. Entonces, demos gloria a Dios de que podemos predicar la palabra, de que podemos entenderla y de que podemos aplicarla a nuestras vidas. Y te dejo con esta última reflexión. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Analízalo muy bien, porque en base a esa respuesta yo te diré una cosa, con la realidad escritural. ¿Eres cristiano o no lo eres? Analiza quién es Cristo en tu vida, porque ese lugar, hermano, hermana, te va a definir si eres verdaderamente cristiano o no lo eres. Pero yo espero en el Señor que si eres verdaderamente cristiano y te das cuenta por dónde está Cristo en tu vida, glorifiques al Señor por eso. Y si te das cuenta, hermano, hermana, que Cristo no está en el lugar donde debe de estar y te das cuenta que tu salvación ha sido falsa, amigo, amiga, le pido al Señor que ponga arrepentimiento en ti y vayas realmente a Cristo en arrepentimiento y fe para aceptar su señorío. No hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. Jesucristo es el Señor y ese debe ser el lugar en nuestra salvación. Jesús es el Señor. Amado Señor, te damos gracias por esta enseñanza hermosa, tremenda, Señor, confrontadora. Como recuerdo, Señor, esas últimas palabras de Pablo a los Corintios en la segunda epístola, donde exhorta a los corintios a evaluar si realmente están en la fe, a evaluar si realmente son cristianos. Cómo confronta, Señor, también tu palabra en el Sermón del Monte, en este versículo 21 de Mateo 7, donde tú dices que no todo el que te dice a ti, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que realmente hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Señor, ayúdanos a entender este distintivo, esta verdad doctrinal, para que, Señor, si esto sirve para llamar a pecadores al arrepentimiento, a gente, Señor, que incluso ha dicho que es cristiana y no lo es, Señor, que tú te glorifiques a través de este estudio salvando a pecadores, pero también te glorifiques humillando el corazón de los que has salvado para entender, Señor, y reflexionar que no podemos descuidar ese lugar de privilegio, de señorío que tienes tú en nuestra vida. Te alabamos en esta noche y te doy gracias por la vida de esta congregación, en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios los cuide. Nos estamos viendo el domingo 8:30. Pidamos al Señor que regresemos pronto a este lugar. Mientras tanto, si Dios no dispone otra cosa, si nuestro Señor lo quiere así, nos vemos el domingo 8:30 de la mañana. Bendiciones, amados hermanos. Los amamos. Los amamos.